Queridos amigos, queridos hermanos, les saludo en el nombre del Señor. Soy Víctor León y en el día de hoy quisiera hablarles de cuando las personas que están a tu alrededor menosprecian tu potencial. Para eso nos basaremos en la historia del rey David y cómo enfrentó una gran oposición, ya que todo el mundo le dijo que no tenía potencial, pero él fue capaz de superarlo todo. Cuando pensamos en David, enseguida nos viene a la mente las limitaciones. Y he aquí un hombre que logró grandes éxitos y lo hizo hasta lo más alto. Era un gran guerrero y el más extraordinario de los reyes, pero sin embargo hubo muchos que nunca vieron su real potencial. En su juventud no tenía la apariencia de un guerrero ni de un rey. Era el menor de su familia y como un muchacho no recibía el apoyo de los que le rodeaban. Las extraordinarias batallas de David en sus primeros años no fueron contra el oso ni el león que mataba mientras protegía las ovejas de su padre. Sus mayores obstáculos se los crearon las personas que trataron de ponerles limitaciones. Mira cómo otros vieron y consideraron a David. Isaí, su padre, pensó que no tenía potencial de rey. ¿Eres uno de los que sienten el dolor de tener un padre o una madre que no cree en ti? David conoció ese dolor. El padre de David, Isaí, se entusiasmó mucho cuando supo que el profeta Samuel venía a ungir a uno de sus hijos para ser el próximo rey de Israel. Debió haber hablado con su esposa por horas, considerando las buenas cualidades que poseía cada uno de sus hijos. Ellos probablemente no durmieron esa noche por estar pensando en esto. ¿A quién escogerá Dios?, se preguntaban. Pero cuando Samuel llegó a la casa de Isaí para ungir a uno de los muchachos, Isaí puso en fila los que según él tenían potencial para ser rey. Estaban todos los hijos excepto David. Incluso Isaí ni se molestó en llamar a David, que estaba en el campo. Y al principio el profeta pensaba igual que Isaí. Juzgó a los hijos basándose en quien tenía aspecto de rey. Sin embargo, Dios tenía otra cosa en mente. Las escrituras señalan: cuando llegaron, Samuel se fijó en Eliab, el hijo mayor de Isaí, y pensó: sin duda que este es el ungido del Señor. Pero el Señor le dijo a Samuel: no te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura, pues yo le he rechazado. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Este texto lo podemos encontrar en 1 Samuel 16, del 6 al 7. Isaí, el padre de David, hizo desfilar 7 hijos ante Samuel, pero Dios no escogió a ninguno de ellos. Dios quería a David, el único con corazón. ¿No es confortante saber que Dios nos valora por lo que somos en verdad, aun si nuestra familia no lo hace? También los hermanos de David pensaban que no tenía potencial de guerrero. David experimentó un rechazo similar de sus hermanos. Cuando Israel fue a la guerra contra los filisteos, 3 hermanos de David se convirtieron en soldados del ejército israelita. David se quedó en casa para cuidar los rebaños de su padre, y cuando Isaí envió a David al campo de batalla para que les llevara alimento a sus hermanos y les trajera noticia de ellos a su regreso, sus hermanos lo despreciaron. Sobre todo cuando David mostró interés en pelear con Goliat, cuando todos los soldados le temían. La Biblia dice que su hermano Eliab se puso furioso y dijo: ¿qué has venido a hacer aquí? ¿Con quién has dejado esas pocas ovejas en el desierto? Yo te conozco. Eres un atrevido y malintencionado. Seguro que has venido para ver batalla. Sus hermanos vieron en él nada más que un muchacho vagabundo, pero era en realidad un hombre con una misión. También el rey Saúl pensó que no tenía potencial de campeón. Cuando el rey Saúl escuchó que había alguien en el campamento que estaba deseando pelear con Goliat, lo mandó a buscar.
Sin duda esperaba un curtido veterano que se enfrentara al guerrero filisteo de casi 3 metros de altura. Quien entró fue nada más que un muchacho pastor diciendo: «Nadie tiene por qué desanimarse a causa de este filisteo. Yo mismo iré a pelear con él». La respuesta de Saúl revela su escepticismo. «¿Cómo vas a pelear tú solo contra ese filisteo?», replicó Saúl. «No eres más que un muchacho, mientras que él ha sido un guerrero toda la vida». Saúl pensó que David no tenía madera de campeón, que no estaba apto para esa tarea. Para compensar los defectos que percibía, el rey trató de ponerle a David su armadura real. ¿Por qué no? La armadura de un hombre alto y maduro, guerrero como Saúl, no le servía a un muchacho como David, y se la tuvo que quitar. David no le permitió a Saúl que lo detuviera por sus pocas expectativas, ni por su voluminosa armadura. Se enfrentó a Goliat tal y como era. También Goliat despreció a David y vio que él no tenía potencial de oponente. La afrenta final para David vino cuando Goliat lo vio avanzando para encontrarse con él en la batalla. El inmenso filisteo le echó un vistazo al muchacho y reaccionó negativamente. Las escrituras dicen en 1 Samuel 17, 43-44, dice: «El filisteo le dijo: ¿soy acaso un perro para que vengas a atacarme con palos?». Y maldiciendo a David en nombre de sus dioses añadió: «Ven acá, que les voy a echar tu carne a las aves del cielo y a las fieras del campo». Goliat despreció a David e incluso creyó que el muchacho no era digno de un entierro adecuado, y con esas palabras lo atacó. Uno puede con facilidad determinar el calibre de una persona a través de la cantidad de oposición que le hacen para desalentarla. David enfrentó una gran oposición. Todo el mundo le dijo a David que no tenía potencial, pero él fue capaz de superar a su familia, superar a los reyes, superar a Goliat. Se quitó de encima todas las limitaciones que otros le pusieron y mató a Goliat. Y cuando lo hizo, despojó al ejército de Israel de sus barreras y derrotaron al ejército filisteo. Su victoria personal se tornó en la victoria para toda la nación. Mientras damos vuelta a la pista, pienso en lo que el joven David y cómo, a pesar de que él sea un hombre pequeño, era un hombre conforme al corazón de Dios, que se convirtió en un gran rey. Y empezó de la nada, pero con esperanza y potencial. Rápidamente uno puede reaccionar ante estos pensamientos por el deseo de David de darnos las palabras de ánimo a nosotros. Sin duda que el rey David nos diría que las limitaciones no restrinjan a nuestros sueños, y menos que permitamos que otras personas nos apaguen nuestro potencial. Su padre, sus hermanos y sus líderes pensaron que él no tenía potencial, pero sin embargo, en realidad tenía el potencial más maravilloso de todos. Tenía el potencial de Dios. A pesar de las reacciones negativas de otros, con la ayuda de Dios, fue capaz de avanzar en su juventud. Nunca olvidó el día en que Samuel lo ungió. A partir de ese día, el Espíritu del Señor vino sobre él en poder y se dio cuenta de que Dios le fortaleció para que le levantara por encima de las limitaciones que la vida y los otros trataban de imponerle. Queridos amigos, queridos hermanos, Él también puede hacerlo por ustedes. Dios quiere que superen sus limitaciones. No traten de ser otra persona cuando los demás les impongan limitaciones. Cuando Saúl se percató que iba a luchar contra Goliat, trató de ponerle la armadura. Quería que enfrentara el problema como él lo haría. Quería que la gloria también, que iba a salir de David, también se pasara a él por la armadura que le había prestado. Se probó la armadura porque le intimidó, pero como es natural, no le servía. En ese momento, David se dio cuenta de que Dios no quería seguir más con Saúl. Él quería sustituirlo. Quería que Dios no percibiera que Dios quería sustituir a Saúl y poner a David en su lugar. El día en que enfrentes a un Goliat, solo piensa en derrotarlo. Nunca te imagines que la victoria será una victoria
parcial siempre será una victoria total, y que las victorias en tu vida, las victorias que logres en el nombre del Señor, repercutirán en tu familia, en tu iglesia y en la vida de todos los que te rodean. Ayuda a tus amigos a verse como tú los ves, no como otros los hacen, con su atención fija en lo que pueden cumplir contigo y no en lo que pueden realizar sin ti. Y que se levanten por encima de las limitaciones que algunos les han puesto, de modo que puedan ayudar a otros a superar sus limitaciones. Mientras David terminaba de orar, seguramente él se preguntaba: ¿habrá alguien que pueda darle más valor y fortaleza a la vida de las personas? Querido hermano, tú tienes que ser la persona que enfrente las dificultades y que también con su testimonio pueda colaborar en la iglesia para levantar a otras personas a desarrollar el potencial que Dios les ha dado. Que Dios te bendiga y que Dios te siga dando lo mejor para tu vida. Espero que estas palabras que hemos sacado de la Escritura puedan fortalecer tu corazón y guiarte a lo largo de toda tu vida. Amén.